cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y antes de entrar en materia, por supuesto, nuevamente el agradecimiento a esas personas que han decidido suscribirse a este canal. Eso lo agradecemos particularmente porque nos alienta a mantener el esfuerzo de estar colocando libros y textos con los cuales podemos discutir. Además, es una manera de acercarnos a diversas ideas importantes que mueven a la humanidad y la han movido durante muchos siglos. Vamos entonces hoy con un tema bastante particular. Tenemos dos textos y esto a propósito del tema común que ambos tratan. Vamos a hablar de la fábula. La fábula como un elemento de la retórica, como un elemento de la literatura, como un elemento donde confluyen diversas disciplinas, porque la fábula, eso que nosotros conocemos más o menos ya formalmente desde el siglo XVII, XVIII, con autores como por ejemplo La Fontaine, Samaniego, Iriarte, esa fórmula en donde algunos animales discurren sobre diversos temas y de los cuales sacamos una enseñanza o tenemos una especie de vitrina para ver las formas agonales de discusión o las formas en las cuales se discute un tema. Eso tiene muchísimos siglos y la humanidad está vinculada a esa fórmula de enseñanza, a esa fórmula de sátira, en cierta manera, de chiste, de todas las formas posibles desde prácticamente los sumerios. Es decir, tenemos ya representaciones arquetipales en donde se subsume la idea de, por ejemplo, el zorro es astuto, el burro es un poco torpe, esas cosas en las cuales nosotros, los seres humanos, hemos vinculado algunas aptitudes, algunos defectos, algunas particularidades en ciertos animales o incluso en árboles, en frutas, en fin. Hay toda una, un dibujo que existe desde hace muchísimos siglos. Para el tema, para graficar el tema y porque tenemos dos excelentes estudios a propósito de cada uno de esos libros, hemos tomado dos de los fundamentales. El primero, por supuesto, usted seguramente habrá oído hablar, Esopo, el personaje griego del cual no sabemos casi nada, a pesar de que existe por allí una vida de Esopo que se hizo en el siglo I de nuestra era, creo. Sí, me parece cerca del siglo I. Eso no tiene absolutamente nada que ver en términos históricos fehacientes con la vida del sujeto, que se supone que sí existió y lo ubicamos más o menos en el siglo VI antes de Cristo. De él vamos a hablar porque sus fábulas, no solamente que aparecen acá compiladas en uno de las fuentes que han sido citadas y que hay varias acá que las vamos a discutir, sino que además Esopo es un sujeto que existe en la literatura. Tenemos a Sócrates, por ejemplo, Platón en el Fedón pone a Sócrates tratando de rimar algunas de las fábulas de Esopo, las cuales al parecer conocía. Heródoto lo cita, es decir, el sujeto era ampliamente conocido, se supone educadamente que tiene que haber existido, se fabula un poco también sobre toda la situación que lo rodeó y se mitifica mucha de ella en cuanto a que quizás fue un esclavo, toda una situación particular. Y el segundo tratado que nos convoca también desde la colección de Alianza de Bolsillo es este de Fedro, las fábulas. Este es quizás menos conocido. Fedro publica 5 libros, cada uno de ellos contiene sendo prólogo. El libro es flaquito, pero Fedro se aboca a compilar una serie de fábulas. Él dice que él toma mucha de la fórmula de Esopo, que la amplía también. Lo cierto es que esto ya está escrito y ya con mucha más certeza histórica en el primer siglo de nuestra era. Es la primera compilación latina de fábulas. Repito, usted puede ver que tomamos dos ejemplos particulares. Hubiésemos podido tomar otros. La fábula tuvo o ha tenido derroteros históricos importantísimos durante mucho el desarrollo en la Edad Media. Hay grandes fabulistas, incluso de parte, nosotros estamos acá convocándonos a la herencia grecolatina. Pudiésemos hablar de la fábula de parte de India, de parte de Persia, de lo que es hoy en día Irán. Toda esa región tiene también en las Mil y una Noches, existe también diversos textos que, bueno, serían innumerables prácticamente ponernos uno tras otro. Nosotros para esto nos abocamos al estudio del profesor Rodríguez Adrado. El profesor Rodríguez Adrado publicó en la Universidad Complutense 2 tomos que nosotros los hemos usado una especie de guía permanentemente. Yo poseo esos libros y los tengo con mucho aprecio porque es un trabajo que trata justamente de la historia de la fábula grecolatina y todo ese desarrollo que ha tenido y cómo los griegos tomaron la herencia de la fábula y la fueron enriqueciendo. Además, en el caso de los griegos se ve la escisión que hemos hablado acá en otro tiempo, que trata entre la cultura griega propiamente de las pequeñas polis que iban
tomando elementos entre ellas, etcétera, etcétera, y luego cuando conviene, cuando se aviene el helenismo, perdonen ustedes, y llega el influjo de toda esa cultura de lo que sería el Medio y Lejano Oriente, en donde llegan toda la cantidad de influencias y por supuesto la fábula venía de parte de eso, y entonces se produce allí un cambio. Hay un texto que es a propósito de ello, uno de los que marca esa decisión, que es la compilación que hace Demetrio de Falero. Esto es aproximadamente 300 a.C. Lo nombra Diógenes Laercio en su Vida de los Filósofos Ilustres. Sabemos que es una de las primeras compilaciones, de lo cual por supuesto queda muy poco, para no decir que no queda nada muchas veces. Pero sabemos que esos estamentos se fueron dando y que la fábula, como elemento pedagógico, como elemento satírico, como elemento retórico, existe en la cultura griega, existe desde mucho tiempo. Aristóteles en su libro sobre retórica la nombra. Esto a propósito de que la fábula, si usted se pone a estudiar la fábula con, digamos, un poquito más de asiduidad y se da cuenta exactamente el formato que van presentando esas fábulas, se da cuenta que en el caso griego muchas veces, y hasta en nuestra actualidad, usted tiene lo que se llama el promitio y el epimitio, es decir, que la fábula, aparte de la narración que le presenta, donde los animalitos o las frutas o los árboles pasa esto y aquello, al comienzo se da una advertencia de por qué se narra esta fábula, y luego al final, eso sería el promitio, y luego al final el epimitio, que sería una especie de moraleja de todo ello. Cuidado con la palabra moraleja, que es usualmente parte de la conclusión que utiliza una prima hermana de la fábula, cual sería la parábola. La parábola es otra cosa. La parábola la encuentra usted en los Nuevos Testamentos. Por ejemplo, se alude muchas veces a Jesucristo enseñando a través de parábolas. Y ahí usted puede ver entonces ese efecto pedagógico, que es tener un público al cual se le quiere transmitir una idea, y para acercarla, para ponerla, digamos, en términos bastante humanos y próximos a nosotros, se grafica con sujetos, con individuos. Cuando, por ejemplo, usted ve la enseñanza sobre la parábola del hijo pródigo en el Nuevo Testamento, o la parábola de los talentos. En fin, hay muchas. La parábola tiene particularidades. Sobre todo, no va como la fábula a humanizar animales. Usted no ve en la parábola que de repente se aparezca un zorro y le hable a un hombre, una cosa así. Eso no sucede. Las parábolas tienen una connotación un poco más cercana a la enseñanza humana y todo aquello. Nosotros nos ocupamos de la fábula, que, como les decimos, tiene, en el caso de un teatro amplio, el uso de animales, el uso de vegetales, el uso de elementos que están allí para graficarnos cosas y que las personas las puedan ver. Se cree que la fábula tiene ciertas aplicaciones, es decir, nosotros podemos hablar de la fábula usándola en términos, digamos, de diversión, como una especie de chiste que la gente se aprendía y los narraba en las fiestas, en las reuniones. También tiene usted la fábula satírica, que es para burlarse o para hacer mofa de una situación en particular, de las personas que son muy soberbias, de las personas que son esto o aquello. Y es que allí vamos a ver justamente esa particularidad de la parábola, que es tomar una cosa, un elemento, y universalizarlo y acercarnos a todas las personas en algo que sabemos que existe, que sabemos que puede darse en ciertos individuos. Les decía, diversión o los chistes, la parte satírica, tiene también la parte pedagógica, que es una parte de enseñanza, y por eso ese epimitio al final, en la cual usted escucha esa gran moraleja o esa gran enseñanza que le deja la parábola, porque puede dejarle si usted resuena con ella. Y también está el efecto retórico, que es el que aludía Aristóteles seguramente. ¿Cuál es el efecto? Cómo el rétor, o la persona que está exponiendo unos argumentos, puede valerse de esto para lograr converger en ciertos puntos o lograr transmitir un mensaje, etcétera, etcétera. Creo que no se me queda nada por... hay una cosa muy importante que el profesor Rodríguez Adrado hace en esa historia de la fábula grecolatina. Yo me he ahorrado un poco esa parte. Es que en el idioma griego, la fábula tuvo durante cierto tiempo una especie de trasvase semántico o semiótico, si se puede decir. También los signos fueron cambiando en torno a cómo definirla. La primera fábula que nosotros tenemos de parte de los griegos está en Hesíodo, que es una fábula bastante importante que nos remite precisamente a esa alusión de tratar de graficar algo por medio de un diálogo de animales. Voy a tratar de leérselas.
Paso a leerles entonces la primera fábula registrada, cuál es la de Hesíodo. No la tenía a mano, por eso tuve que hacer una muy breve pausa. Y venimos con ella ahora para que ustedes se den cuenta. Repetimos, Hesíodo, un sujeto del siglo VIII a.C., es anterior a Esopo, anterior a mucha otra literatura conocida. En su obra En los trabajos y los días, él habla de esta fábula del halcón y el ruiseñor. Se las leo y dice lo siguiente. Ahora diré una fábula a los reyes, aunque sean sabios. Así habló el halcón al ruiseñor de abigarrado cuello, mientras lo llevaba muy en alto en las nubes tras haberlo capturado con sus garras. Este, atravesado por las corvas uñas, miserablemente se lamentaba. Aquel, de manera altiva, le dijo estas palabras. Infeliz, ¿por qué estás chillando? Ahora te tiene uno mucho más fuerte. De esta manera irás por donde yo te lleve, por muy cantor que seas, y te comeré, si quiero, o te soltaré. Insensato. Quien quiere compararse a los más poderosos se priva de la victoria y además de infamias, sufre muchos dolores. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos un ejemplo bastante claro de una fábula. ¿Por qué? Hesíodo se vale acá de dos eminentes recursos, el recurso retórico de la exposición de sus ideas y el recurso pedagógico, de una manera sencilla y bastante cercana de enseñarnos. Por supuesto que un halcón no habla, ni un ruiseñor le va a contestar. Él está en este caso humanizando una situación en la cual él pretende exponernos algo que incluso, por ejemplo, un politólogo podría decir, bueno, ahí tiene usted un caso muy claro de una situación de realismo político, donde una fuerza mayor se sobrepone a una fuerza menor y le dice que está sometida a su arbitrio, por ejemplo, ¿no? Pudiera decirse. Se pueden extraer diversas enseñanzas, diversas conclusiones de lo que se está planteando acá. Lo que está claro es que el autor se está valiendo de una humanización de estos animales para colocar una situación que todos podemos comprender perfectamente. Esto no tiene ni siquiera una vinculación cultural particular. Usted no puede decir, bueno, eso sucede así en las culturas occidentales. Esta fábula, si usted la traduce a cualquier otro idioma, inmediatamente logrará una vinculación, porque ese es otro de los elementos fundamentales de la fábula, que es tomar una cosa aparentemente particular y exponerla de una forma universal. Entonces, pudiese haber desavenencias en cuanto a que no siempre, por ejemplo, todo el mundo piense que el burro es trabajador y tonto, que el zorro es astuto. En algunas culturas eso puede, pero se puede comprender, sí, lo que sería la semilla original del pensamiento que se trata de transmitir. Les decía entonces, fíjense, Hesíodo, él publica esto es alrededor del siglo VIII, existe Arquíloco también, hay una cantidad de otros fabulistas. ¿Qué sucede con Esopo y por qué lo importante? Tan importante fue que luego empezaron a llamarse estas composiciones las esópicas, es decir, la fábula empezó a tener una vinculación con el autor mismo. ¿Por qué? Cuando Hesíodo publica estas cosas o las hace, él no las llamaba fábulas, eso se llamaba un ainos en griego. Entonces, el ainos es una especie de historia, una especie de cuento, pero no era suficientemente específico. Luego algunos autores empezaron a llamarlo logos mitos, es decir, a vincular esa narrativa, esa fórmula expresiva, cuál es el logos, con el mitos, con la forma mítica de narrar. Pero eso tampoco satisfacía a todo el mundo. De tal manera que cuando Esopo aparece y aparecen las creaciones ya de una manera mucho más sistemática de estas fábulas, con la enseñanza, con ese epimitio del cual les estaba hablando, algunas veces un promitio también, es decir, una parte que antecede el relato, en ese momento empiezan a llamarse las esópicas estas composiciones. Luego es de latín de donde venimos a escuchar eso de favela o luego fábula. Entonces, ahí hay repetimos, eso el profesor Rodríguez Adrado, para quien tenga particular interés, porque lo hace de una manera muy prolija y muy gráfica, autor por autor prácticamente, y todo el desarrollo epistemológico de lo que nosotros hoy comprendemos como fábula, lo hace en su libro La historia de la fábula grecolatina, libro que yo recomiendo sin ambaje, sin ninguna duda. Fue publicado creo que en 1979 por la Universidad Complutense. Son 2 tomos y son excelentes. Son un trabajo, pero eso sí es un trabajo académico, ¿no? Por ello es un trabajo mucho más riguroso, metódico, detenido. En fin, estamos hablando de textos cada uno de probablemente unas 500 páginas, en las cuales él nos explica y nos da una demostración bastante clara de cómo eso que nosotros hoy conocemos como fábula tiene más del siglo XVII, del siglo XVIII, de esos autores que nombré al comienzo, La Fontaine, Samaniego y otros más, porque hasta la actualidad incluso hay quienes se aventuran a escribir ciertas fábulas. Pero lo importante es entender que ese género
tuvo un asentamiento muy particular en Grecia y luego la cultura latina, la cultura romana, lo expandió y, bueno, por supuesto, en otras partes del mundo ya se conocía. Creo que no se me queda nada por fuera. Muy importante lo de, sí, les decía al comienzo lo de mitos, logos, esto me parece muy interesante. Luego se habla de un logos poios, es decir, de un logos creativo. Es decir, los griegos tenían mucha asepsia en cuanto al significado de lo que se estaba diciendo y procuraban en su terminología ser de la manera más exacta posible, vincular mucho la idea de lo que se está diciendo con su semántica, con su significado. De manera que eso es muy interesante verlos. Yo les hablaba de eso. Tenía también en el caso, se le hablaba también, y este texto, esto lo encontré en el profesor Rodríguez Adrados, se hablaba de una geloia parastasi, eso sería como una especie de discurso burlesco o sí, discurso que pretendía la sátira. Es una de las características de la fábula que les hemos dicho. Bueno, creo que no tengo más así que añadir. Les hablé, un puntito más, sí, que también lo saco del profesor Rodríguez Adrado y que me parece muy importante señalarlo. Él no es el único que lo ha dicho, pero sí es bastante conocido. Les decía, las fábulas tienen usualmente tres grandes temáticas. Se pueden hablar de subtemas también, pero en este caso las grandes vertientes. La primera se llama las fábulas etiológicas, es decir, las fábulas que nos explican por qué las cosas son así. Es decir, cómo llegó el hombre, por ejemplo, a domesticar el caballo. Entonces, una de las fábulas explica que el caballo y el jabalí tuvieron un problema, entonces el caballo le pidió ayuda a los hombres, el hombre fue a ayudar al caballo y después se dio cuenta que podía usar al caballo. Entonces, esas fábulas etiológicas nos explican, bueno, cómo llegamos a algunas cosas, el origen de ciertos elementos, etcétera, etcétera. Existen las fábulas agonales. En este caso, la palabra agonal significa la palabra donde existe una polémica, una discusión sobre algo, una diatriba. Entonces, las fábulas agonales nos presentan a elementos discurriendo en donde se exponen dos posiciones intelectuales. Ahí vemos la completa humanización. Son usualmente dos animales. Usted puede ver, por ejemplo, un burro y una oveja discutiendo sobre un tema particular. O un burro y un cerdo, cual es muy común, por ejemplo. El burro discutía que por qué a aquel le daban tanta comida, el cerdo se quejaba y decía otra cosa. Esa discusión está proyectada en los animales. Y lo otro se les llama las fábulas de situación o fábulas situacionales, en donde nos presentan una particular condición o situación que se está dando en algún lugar. Estas son prácticamente, a mi modesto juicio, las fábulas situacionales parte, creo yo, tanto de las etiológicas como de las agonales, pero en todo caso se les ubica así. Esa es la clasificación usual que usted va a conseguir en muchos libros. Habiendo dicho todo esto, creo que podemos pasar ya nosotros a la lectura. Voy a empezar con el libro de Esopo. Fíjense ustedes el que tengo acá. Esto todo los recomiendo ampliamente. Usted va a encontrar incluso en internet, existen compilaciones sobre las fábulas de Esopo en base a las cosas que nos han ido quedando. Ya les voy a decir cuáles son las fuentes, que son harto conocidas. En este caso, quien prologa y quien trabaja esto nos dice exactamente de dónde saca. Él creo que utiliza la fuente de Chambry. Vamos a ver, una de las fuentes francesas que a comienzos del siglo XX publicó todo un trabajo sobre Esopo. Ya vamos a ver eso con más detalle. Voy a empezar con este libro y luego voy al de Fedro. Espero que el tiempo sea suficientemente benévolo como para permitirnos todas esas maromas que pretendemos hacer en torno a la cantidad de textos que queremos mostrar. Voy a empezar entonces con el estudio, que no lo había dicho, del profesor Gonzalo López Casildo, quien hace la introducción, traducción y notas de este texto de Esopo que tengo acá en las manos. Y dice lo siguiente en la página 21. Fíjense ustedes, es interesante. Él dice lo siguiente: la fábula es una composición literaria en prosa o en verso en que, mediante una ficción de tipo alegórico y la personificación de animales irracionales, objetos inanimados o ideas abstractas, se intenta dar una enseñanza práctica, a veces incluso con la intervención de personajes humanos y divinos. Suele ser una composición de carácter gnómico formada por un relato generalmente breve al que precede o con más frecuencia sigue un consejo moral o regla de comportamiento. Eso es lo que estamos hablando acá. Les decíamos, él no lo dice en términos técnicos, pero estamos hablando del promitio, que es la fórmula como usted va, una especie
presentación del tema que se va a hacer, luego viene el relato con los animalitos, lo que pasa, y luego esa especie de conclusión, moraleja, si lo quiere decir así. Fíjense, les decía al comienzo que la moraleja nos vincula mucho con la idea también de la parábola, que es una prima hermana de la fábula, pero que no tiene esa animación de los animales y la intervención de elementos abstractos o a plantas, etcétera, etcétera. Les sigo adelante, estoy en la página 22. Dice acá, y esto ya lo habíamos discutido, la primera fábula occidental que aparece en Grecia la escribió Hesíodo en el siglo VIII a.C., el halcón y el ruiseñor, que se las leí hace poco, ¿no? Posteriormente vuelven a aparecer fábulas en Arquíloco, el zorro y el mono, el águila y el zorro, en Semónides, el escarabajo y el águila, y también algunos otros poetas líricos que aluden a fábulas. Pero tradicionalmente se ha venido manteniendo ya desde la antigüedad que el creador de la fábula griega sería un personaje del que poco o nada conocemos, llamado Esopo, y que ubicamos en el siglo VI a.C. Entonces, Esopo viene a ser una especie de epicentro en el caso de la fábula griega. ¿Por qué? Porque a partir de él se empiezan a conocer las esópicas. Ya les decía, de la existencia de Esopo, eso de que fue un esclavo y toda aquella especie de nube que lo envuelve, nosotros podemos discutir. Lo que sí sabemos es que aparece mencionado, Platón lo menciona Heródoto, es decir, incluso Heródoto da una especie de descripción de dónde viene el sujeto, etcétera, etcétera. Platón coloca a Sócrates memorizado, conociendo muy bien las fábulas de Esopo, de manera que tiene que haber habido algo que todos conocían, y las esópicas eran ya, tomando el nombre de Esopo, una fórmula de composición de la fábula, ¿no? Seguimos adelante. Fíjense ustedes, les quería poner acá las grandes colecciones. Esto lo coloca en su introducción el profesor López Casildo, y dice lo siguiente, ¿no? La colección augustana, que son las más grandes, la colección vindobonense, y la tercera colección que la llama la acursiana, y dice de dónde vienen todas estas que son muy importantes. También, bueno, ya les dije lo de las fábulas de confrontación. Me permito repetirlas un poquito solo para que lo tengan en mente. Las fábulas etiológicas, que les decía que nos explican el origen de algo, las fábulas agonales o de confrontación de ideas, etcétera, o las fábulas de situación en la cual un personaje está en una situación dada, etcétera, etcétera. Él explica también, y esto para quien tenga interés, porque repetimos, siempre cuando hablamos de la antigua Grecia, en parte de la antigua Roma, pero menos en ese caso, tenemos el desastre de las cosas que se han perdido, que han sido destruidas. Entonces él habla acá de las ediciones más famosas que se han dado. En el caso de Esopo, y él dice, está la de Chambry, está primeramente en 1925, luego en 1927, donde aparece una traducción francesa, está la de Hausrat, que es el Corpus Fabularium Aesopicum, ¿no? Está otra de Hausrat, hecha en Múnich un poco después, y está la de Perry. Él dice, por razones particulares, que él se va a suscribir a la de Chambry, creo que es la de 1927 la que utiliza para su traducción, ¿no? Porque él mismo lo traduce. Y bueno, vamos entonces ya directamente a las fábulas. No podíamos estar hablando tanto de un tema de forma teórica sin llegar directamente a la médula de todo esto. Y fíjense que les tengo acá en la página 53 una de las más famosas. Usted seguramente lo ha escuchado, porque eso es otro punto de la fábula. Puede la fábula haberla escrito alguien, puede haber nacido de la sabiduría popular y ser en cierta forma anónima y ser recogida por un autor. Pero de allí en adelante las fábulas sufren modificaciones, ampliaciones, reformaciones, etc. Por ejemplo, acá tenemos una que usted ha escuchado que se llama La zorra y las uvas. Entonces dice lo siguiente. Una zorra hambrienta, al ver unos racimos que colgaban de una parra, quiso apoderarse de ellos y no pudo. Apartándose, se dijo a sí misma, están verdes. Así también algunos hombres, cuando no pueden conseguir las cosas por incompetencia, culpan a las circunstancias. Entonces fíjense ustedes lo mágico de la fábula allí. Tiene usted una situación en la cual, bueno, esta zorra, por supuesto la zorra no habla, y el autor está presuponiendo una cantidad de factores. No sabemos incluso si las zorras comen uvas, hasta donde yo puedo entender los zorros son carnívoros, pero en todo caso, imagine usted una zorra queriendo atrapar un racimo muy hermoso de uvas. Al no poderlo hacer,
dice, bueno, están verdes, no son para mí, entonces no vale la pena. Y aquí inmediatamente viene la lección que les decía, algunas personas por incompetencia, cuando no pueden lograr algo, culpan a las circunstancias. A esto puede vincularse cualquier persona, más allá del elemento del detalle, que una zorra come uvas, que una zorra no habla, etcétera, etcétera. Eso es el punto mágico de la fábula. Sigo con más, que esto me parece sumamente entretenido y espero que usted también. Dice acá en una fábula muy interesante, se llama El náufrago. Fíjense ustedes, un ateniense rico navegaba junto con algunos otros, y como si hubiera levantado una violenta tempestad y la nave zozobrara, los demás intentaron salvarse a nado, pero el ateniense, invocando sin cesar a Atenea, le prometió innumerables ofrendas si lo salvaba. Atenea, la diosa, por supuesto, ¿no? Uno de los otros náufragos, al pasar a su lado nadando, le dijo, aunque te proteja Atenea, mueve también los brazos. Pues también nosotros mismos, junto con la invocación a los dioses, debemos hacer algo fijándonos en nuestro interés, porque es preferible que alcancemos la benevolencia de los dioses esforzándonos y no que los dioses nos salven cuando nos hemos despreocupado de nosotros mismos. Los que caen en desgracias deben también ellos esforzarse en su propio interés y así, entonces, pedir ayuda al Dios. Fíjense ustedes, una enseñanza muy gráfica, ¿no? Una especie de, dice, bueno, ayúdate que yo te ayudaré, como dice también un proverbio popular bastante antiguo. Entonces dice, bueno, si quieres, deja de pedirle ayuda a los dioses, o mejor pídela, pero haz tu parte también, pon de tu parte para que las cosas puedan suceder. Esas son todas las enseñanzas y se puede ver entonces que estas fábulas de Esopo, estas esópicas, como luego se les nombraría, tienen un efecto común de entretenimiento, de aprendizaje, etc. Les leo otra. Dice lo siguiente. Un carbonero que realizaba un trabajo en su casa, al ver que un batanero se había instalado como vecino, le fue a visitar y le invitó que fuese a vivir con él, explicándole que tendrían más amistad entre sí y vivirían con menos gasto al habitar en una sola casa. Y el batanero le respondió, para mí eso es totalmente imposible, pues lo que yo blanqueé, tú lo tiznarás. La fábula muestra que no se puede unir lo desigual. En este caso, pues, una persona hacía un oficio, otra persona otra. Tengo acá uno muy interesante, dice los hombres y Zeus. Se dice que en primer lugar la divinidad moldeó los animales y que les otorgó a uno fuerza, a otro rapidez, a otro alas, y que el hombre, que estaba desnudo, dijo, solo a mí me dejas sin don alguno. A lo que Zeus, este es el padre de los dioses en Grecia, ¿no?, respondió, no te das cuenta del regalo y sin embargo te ha correspondido el más grande, pues has recibido la razón, que tiene poder entre los dioses y entre los hombres, más poderosa que los poderosos, más rápida que los más rápidos. Entonces el hombre comprendió el regalo y después de postrarse y dar las gracias, se marchó. Allí no vemos a los animales, sino que vemos en este caso a este hombre hablando con un dios, ¿no? Como les decía, las fábulas nosotros las asociamos prácticamente con ese modelo donde ya solo animales intervienen, etcétera, etcétera, muy propia de los siglos posteriores, pero aquí vemos una y otra en donde un sujeto interactúa, por ejemplo, con el padre de los dioses. Entonces ese hombre dice, bueno, ¿y que a mí qué me diste? Y Dios le dice, te di el más grande de los regalos, ¿no? Tengo otra acá, dice lo siguiente, en la página 79, los hijos del labrador que reñían. Los hijos de un labrador que reñían a diario, ¿no? Decía, como aún aconsejándolos mucho, no podía con sus palabras persuadirles de que cambiasen, comprendió que debía hacerlo con hechos y les invitó a que trajesen un haz de varas. Al hacer estos lo que les había encomendado, les entregó al primero las varas juntas y les pidió que las partiesen. A pesar de que pusieron todo su empeño, no lo pudieron lograr. A continuación, desató él el haz y les dio las varas una a una. Al romperlas ahora con facilidad, les dijo, asimismo vosotros, hijos, si estáis de acuerdo, seréis indomables para los enemigos, pero si discutís, seréis fáciles de someter. La fábula muestra que la concordia es tanto más fuerte cuanto más fácil de vencer es la discordia. Se ve pues la enseñanza. Fíjense que en este caso casi todas las fábulas de Esopo gozan de un epimitio bastante claro, de esa especie de canto moral al final. Mucho menos lo hemos visto de un promitio. Eso lo vamos a ver en el caso de Fedro, que es más común. El caso de proponer esa especie de introducción breve a la fábula. Y por supuesto otra muy famosa, harto conocida, está en la página 202. Y es la tortuga y la liebre. Y dice, una tortuga y una liebre discutían sobre su rapidez, y tras fijar fecha y lugar, se separaron. Así pues, la liebre, despreocupándose de la carrera,
confiaba en su rapidez natural, se echó junto al camino y se puso a dormir. La tortuga, consciente de su propia lentitud, no dejó de correr y así, sobrepasando a la liebre que dormía, alcanzó el premio de la victoria. La fábula muestra que muchas veces el trabajo vence a una naturaleza despreocupada. Ahí les muestro pues esa especie de breve selección que les he hecho de las fábulas de Esopo que aparecen compiladas, repito, en este texto. Este es uno de los libros de bolsillo de Alianza. Existen muchos otros. Esto hay ediciones creo que de Gredos, de una cantidad de otras editoriales que lo han hecho. Yo tomé esta en particular primeramente porque me parece que está muy prolija, bastante bien lograda, la introducción es apropiada y es bastante económica, hay que decirlo también. Paso ahora al segundo de los textos, que es el de Fedro, las fábulas de Fedro. Vamos a ver cómo está el tiempo con nosotros, espero que todavía nos permita lo siguiente. En el caso de Fedro, la introducción, traducción y notas las hace Almudena Zapata Ferrer. Esta profesora nos induce acá al tema presentando bastante interesantemente una introducción que ha estudiado profundamente el tema. Fíjense, lo comienzo a leer porque me parece que nos pone de lleno en el tema. Recuérdense que ella está trabajando, ya no es el caso de Esopo, sino de un sujeto que conoció bien las fábulas de Esopo y que él se aventura a hacer su propia edición, tomando muchas fábulas de Esopo, ampliándolas, cambiándolas, lo cual es muy normal. La fábula es bastante elástica. Es difícil hablar de la propiedad intelectual de una fábula. En este caso se le agradece a Fedro que haya hecho la primera compilación latina que conocemos al respecto. Y dice la profesora Zapata Ferrer lo siguiente: la moderna concepción de la fábula como un breve relato que oculta una moraleja bajo el velo de una ficción y en la que los animales son ordinariamente los personajes que ya vimos en La Fontaine, dista mucho de ser la de los antiguos. Para esto, la fábula no respondía ni mucho menos a tan clara concepción, entendiéndola cada cual de diferente manera, debido en parte a su complejo origen y también en parte a su pronta inclusión como uno de los, y les decía, progimnasmata, ella lo coloca en griego, no está la traducción, eso se los digo yo, retóricos. Es decir, uno de los ejercicios retóricos, pudiéramos decirlo de una manera bastante superficial, un ejercicio de calentamiento retórico, si puede decirse así, o de práctica retórica. Desgraciadamente, todas estas definiciones antiguas que poseemos de la fábula pertenecen a este punto de vista desde la retórica de Aristóteles hasta los propios rétores, en especial Teón, Aftonio y Hermógenes y Quintiliano. Y Aristóteles reduce así la fábula a lo ficticio, animal e impresivo, mientras los rétores, rechazando explícitamente las exigencias de que tengan que ser animales los protagonistas, insisten en su carácter ficticio, como alegoría de una verdad. Entonces vemos cómo se preocuparon los griegos por teorizar sobre la fábula, por comprenderla, por darnos una especie de morfología de qué debía ser. En el caso de Aristóteles, y ella se queja con razón, lo vemos reducido a un aspecto de la fábula quizás mucho más amplio, como género, como forma, como aspecto de enseñanza, de analogía, en fin, todo ello. Les digo más, dice acá lo siguiente, estoy en la página 18, sigo con la profesora Zapata Ferrer. En griego, Calímaco intentó establecer el término ainos, rechazado por arcaico. En latín, Fedro y Quintiliano intentan establecer como término favela y posteriormente Quintiliano creó un apax, apologiatio, pero no tuvo ningún eco. Aulo Gelio, que también hemos reseñado acá en sus noches áticas, recuerden. Por último, pretendió que el género se denominara apologus, pero el término fue empleado por una minoría, aunque en ocasiones lo encontramos en la tradición. Lo cierto es que es un género popular y abierto y una difusión sobre todo oral durante muchísimos tiempos. Y bueno, la profesora acá, en su introducción, que es también bastante prolija y bien hecha, nos expone una cantidad de argumentos históricos. Hay una cosa que quería decirles también de ella hacia el final. Dice, estoy en la página 34, en tiempos del propio Fedro la finalidad primordial de la fábula era la enseñanza, precisamente la otra pretensión anunciada por Fedro y que tiene su origen en los cínicos y sobre todo en los estoicos en cuanto a enseñanza moral o ética y relacionada con las leyes de la naturaleza. Aquí la profesora Zapata Ferrer apunta algo que se me había pasado y es importante decirlo. La fábula fue tomada por algunas de las escuelas helenísticas. Ella alude a los estoicos como parte de la enseñanza moral. Yo tenía prácticamente
cercano la vinculación con los cínicos. La escuela cínica utiliza la fábula de muchas maneras para ejemplificar situaciones en las cuales puede darse una enseñanza también filosófica, porque estamos hablando de ideas puras en muchos casos y en las cuales son universalizables en cierta manera. Paso entonces ya directamente, les decía, a las fábulas, en este caso de Fedro. No podía escaparse esta parte. Y eso, él tiene un prólogo. Son 5 libros pequeñitos en esta compilación que les estoy presentando, que aparecen acá todos compilados, ¿no? Y cada uno de esos libros tiene una breve introducción en las cuales él o bien se dirige a un público general o bien se dirige a una persona en particular. Y dice acá lo siguiente, lo leo en la página 59. La materia que Esopo ideó como su creador, yo la he perfeccionado en varios escenarios. Varios escenarios, perdón. El propósito del libro es doble. Por una parte, mover a la risa y por otra, guiar con su consejo la vida del prudente. Y ahí ven ustedes 2 aspectos. Por una parte, divertir y enseñar por medio de diversión. Esas son cosas, atención, que la pedagogía moderna sabe valorar, que no siempre fueron así. En mucha parte de la Edad Media la enseñanza no fue vista como una especie de diversión. Acá se está diciendo, bueno, podemos discutir ideas bastante profundas y divertirnos con ejemplos que se están exponiendo en estos casos. Les leo entonces la primera de las fábulas de este libro primero, que se llama El lobo y el cordero. Y nuevamente vamos a ver una enseñanza que puede ser política, humana, de muchos tipos. Y dice así: al mismo arroyo habían llegado un lobo y un cordero impulsados por la sed. El lobo estaba más arriba y mucho más abajo el cordero. Entonces, movido por su insaciable voracidad, el ladrón sacó a relucir un motivo de disputa. ¿Por qué?, dijo, me has enturbiado el agua mientras estoy bebiendo. El lanudo, amedrentado, replicó: ¿cómo puedo, por favor, hacer eso de lo que tú te quejas, lobo? La corriente fluye desde donde tú estás, hasta donde yo bebo. Aquel, contrariado por la fuerza de la verdad, dice: hace 6 meses hablaste mal de mí. El cordero le responde: pero si yo no había nacido. Tu padre, por Hércules, dijo aquel, habló mal de mí. Y así, capturado, lo destroza con injusta muerte. Esta fábula ha sido escrita a causa de esos hombres que avasallan a los inocentes por motivos inventados. Entonces nuevamente vemos, aquí no vemos un promitio particular, sino que vemos el epimitio, esa nueva cláusula moral al final que nos da o subsume toda la enseñanza en un par de líneas, usted puede darse cuenta. Y repetimos, las consecuencias o las aplicaciones de esto pueden verse de muchas maneras. También podemos ver la valoración que se hacía de la razón. Fíjese que el lobo, hasta tanto no tener algún argumento, aunque fuese falaz, no podía. Entonces tuvo que inventarse algo. Trató de decir que le estaban ensuciando el agua. El cordero le dice: pero ¿cómo puede ser si tú estás más arriba? Hace 6 meses hablaste mal de mí. Yo no había nacido, le dice. Entonces, le reduce los argumentos a su absoluta ilogicidad, a su inaplicabilidad. Hasta el momento entonces en que el lobo inventa completamente un argumento y entonces lo despedaza, ¿no? Perdón. Otro muy famoso, este es muy conocida esta fábula, se llama La zorra y el cuervo, página 67, y dice lo siguiente: quien se regocija al ser alabado con palabras falaces, generalmente sufre castigo como vergonzoso arrepentimiento. Ahí tienen ustedes un promitio clásico. Fíjense, él introduce el tema que va a discurrir, que nos va a presentar. Quien se regocija al ser alabado con palabras falaces, generalmente sufre castigo con vergonzoso arrepentimiento. Y pasamos a la fábula. Cuando un cuervo posado en un elevado árbol quería comerse un queso robado de una ventana, una zorra lo vio y enseguida así comenzó a hablar. Oh cuervo, qué brillo hay en tus plumas, cuánto encanto muestras en tu cuerpo y en tu rostro. Si tuvieras voz, no habría ningún ave superior a ti. Pero aquel, estúpido, mientras quiso mostrar su voz, dejó escapar de su boca el queso que, rápidamente, la astuta zorra arrebató con ávidos dientes. Entonces, finalmente, la estupidez burlada del cuervo gimió. Con este hecho se demuestra cuánta fuerza tiene el ingenio y que la inteligencia siempre puede más que la virtud. Ahí vemos el epimitio, el cierre de esa fábula en particular. En este caso, si nos atenemos a la fórmula del promitio, narrativa y epimitio, vemos que Fedro es un poco más, o lo que nos ha llegado de Esopo es menos
riguroso, pudiera decirse, ¿no?, en cuanto a esa forma, aunque eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino simplemente ateniéndonos a la forma. Les decía, por ejemplo, una típica fábula etiológica, es decir, que nos explica el origen de las cosas. Yo la había citado al comienzo, es el caballo y el jabalí. Estoy en la página 112 y dice lo siguiente: donde un caballo se había acostumbrado a calmar su sed, un jabalí, revolcándose, enturbió el agua. Entonces surgió la disputa. El caballo, enfadado con la fiera, pidió la ayuda del hombre, llevando al cual en su lomo regresó ante su enemigo. Después que el jinete lo mató tras arrojarle dardos, se cuenta que habló así: estoy contento de haber prestado ayuda a tus ruegos. Le está hablando el hombre al caballo, ¿no? Pues he capturado una presa y he aprendido cuán útil eres. Y así le obligó a sufrir el freno contra su voluntad. Entonces él, afligido, dijo: mientras como un necio buscaba la venganza de un pequeño asunto, he encontrado la esclavitud. Esta fábula advertirá a los iracundos que es mejor ser ofendido impunemente que ser entregado a otro. Nuevamente vemos ese caso allí. Y eso explicaría, uno puede decir, bueno, fíjense, así comenzó entonces el hombre a domesticar los caballos, se pudiera decir de esa manera. Y cierro hoy toda esta discusión sobre la fábula con una que me viene muy a propósito para un tema con el cual quiero presentárselos al cierre, porque fue citada luego por Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino. Y es en la página 136, dice: un calvo y uno desprovisto de pelos. Y dice así: un calvo se encontró por casualidad en una encrucijada un peine. Se le acercó otro, igualmente desprovisto de pelos. Ea, dijo, cualquiera que sea la ganancia, que sea en común. Aquel le mostró el botín y añadió al mismo tiempo: la voluntad de los dioses nos ha favorecido, pero siendo el lado contrario, hemos encontrado, como dicen, carbón en vez de un tesoro. A quien la esperanza ha burlado, a ese se acomoda la queja. Entonces les decía esto porque recordé aquella alusión que hizo Jorge Luis Borges cuando le preguntaron por la Guerra de las Malvinas, que había iniciado aquella junta militar dictatorial que en ese momento oprimía a la Argentina, y decía, bueno, ¿qué es la Guerra de las Malvinas? Y dice, bueno, son dos calvos peleándose por un peine. Viene a propósito, seguramente con su amplísima y vasta cultura, debe haber aludido indirectamente a fábulas como esta que nos presenta Fedro. Los libros que les estuve discutiendo son Las fábulas de Esopo, en la compilación de Alianza Editorial, con introducción, traducción y notas del profesor Gonzalo López Casildo, libro que recomiendo, por supuesto, y Las fábulas de Fedro, con introducción, traducción y notas de la profesora Almudena Zapata Ferrer, también de la colección Alianza de Bolsillo. Les decía que por diversas razones las he comprado, en gran parte por los estudios que esta colección suele tener, que son bastante interesantes, y luego porque son libros bastante económicos de adquirir. Les habla Ivo Hernández, espero que esto haya sido de alguna utilidad. Si esto de alguna manera le estimula, le interesa para seguir pensando, venimos con más videos por allí, márquenlo en la campanita, asóciese al canal, será usted siempre bienvenido y sus comentarios altamente valorados. Y desde acá, como siempre, el gran deseo es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.